¿Qué te hizo cuestionar la realidad? Cuando era niño, nuestro perro estaba muriendo. Mi papá lo llevó a casa desde el veterinario por última vez para que pudiéramos despedirnos de él. También vinieron algunos familiares a decirle adiós. Nuestro perro fue recorriendo la habitación, acercándose a cada persona una por una, y se acostaba junto a ella durante unos 5 minutos antes de pasar a la siguiente. Cuando terminó de despedirse de todos, se fue por su cuenta a un rincón donde no había nadie sentado y murió justo frente a nosotros. Fue como si no solo supiera que estaba a punto de morir, sino que además hubiera esperado hasta terminar de despedirse de todos antes de dejarse ir. En la secundaria era bastante rebelde y me juntaba con un grupo de amigos que no tenía precisamente la mejor reputación. Mi mamá lo toleraba casi siempre, excepto una vez. Aquella noche no tenía nada de diferente a cualquier otra, pero por alguna razón se negó rotundamente a dejarme salir, incluso cuando uno de mis amigos llegó a buscarme. Para impedir que fuera, me castigó por primera y única vez en toda mi vida. Antes de que se fueran, le presté mi chaqueta a uno de mis amigos. Mi mamá se sintió tan mal por haber hecho algo tan fuera de lo común que esa misma noche me llevó a cenar para compensarlo. Horas después recibí una llamada. Uno de mis amigos me dijo que 2 de los chicos con los que iba a salir habían recibido disparos desde un vehículo en movimiento y que uno de ellos había perdido la vida. El que llevaba puesta mi chaqueta. Ese fue el día en que entendí que sí tenía un ángel de la guarda, y era mi mamá. Desde entonces jamás volví a dudar de su intuición. Mi madre ya había fallecido cuando, una noche, escuché su voz gritando dentro de mi cabeza que mi hermano estaba en problemas y que necesitaba ayuda de inmediato. Estaba dormido, pero me vestí y salí de casa en menos de 2 minutos. Cuando llegué, descubrí que realmente estaba en peligro. Él tenía diabetes tipo 1 y ya no podía hablar, aunque seguía con vida. Lo llevaron a la unidad de cuidados intensivos y el médico nos dijo a mi hija, que es enfermera titulada, y a mí que, de no haber ido a revisarlo, habría fallecido en un par de horas. Años después, mi hermano finalmente perdió la vida. Antes de eso habíamos hecho un pacto: quien muriera primero le enviaría una señal al otro de que existe algo después de la muerte y de que todo está bien, haciendo parpadear las luces. La noche en que nos enteramos de su fallecimiento, mi esposo y yo estábamos dentro del auto. De repente, las luces interiores comenzaron a encenderse y apagarse sin parar, como si estuviéramos en una discoteca. No me importa si alguien no me cree. Mi hija lo sabe, mi esposo también, y eso es suficiente para mí. Lo curioso es que siempre he sido una persona muy escéptica con todo lo relacionado con lo paranormal. ¿Quién lo diría? Cuando estaba en la secundaria, unos amigos y yo llegamos a la casa de mi entonces novia. Su mamá nos dijo que ella había salido con su papá a comprar bocadillos y a rentar unas películas en Blockbuster, pero que no tardaría en volver y que mientras tanto podíamos esperar en su habitación. Subimos al cuarto. Yo me senté en una silla de espuma plegable de esas que también se convierten en una especie de colchón. 2 amigos estaban cerca de mí y otro usaba la computadora, así que todos quedábamos formando una especie de semicírculo con la puerta de la habitación frente a nosotros. Después de un rato, vimos cómo la puerta se abría lentamente por sí sola hasta quedar abierta unas 3/4 partes. Comentamos que era bastante raro, pero no le dimos demasiada importancia. Unos minutos después, mi novia entró al cuarto bastante molesta preguntándonos por qué nos habíamos escondido de ella. Según lo que ella vivió, había llegado con su papá, su mamá le dijo que nosotros estábamos arriba y subió directamente a buscarnos. Abrió la puerta, pero la habitación estaba completamente vacía. Confundida, volvió a bajar y le preguntó a su mamá si nos habíamos ido o salido de la casa. Su mamá le aseguró que seguíamos arriba, así que regresó una vez más, y entonces nos encontró exactamente donde habíamos estado todo el tiempo.
Fue un momento muy extraño. Nosotros vimos la puerta abrirse sola, pero nunca la vimos a ella. Y, por su parte, ella abrió la puerta y no pudo ver a ninguno de nosotros. No tengo idea de cómo explicarlo. Quizás fue uno de esos extraños fallos en la realidad. Lo mío fue más bien una serie de sueños recurrentes. Cuando tenía unos 11 o 12 años, cada pocas semanas, a veces después de 3 y otras después de hasta 8, aparecía la misma situación al final de mis sueños. Todo comenzaba de forma normal, pero antes de despertar siempre terminaba encontrando a mi papá en la cama con otra mujer. No había nada explícito, era como esas escenas de televisión donde ambos están tapados con las sábanas hasta el pecho. En alrededor del 70% de los sueños era exactamente la misma mujer, una compañera de trabajo de mi papá. Esto se repitió durante aproximadamente 1 año y medio. Hacia el final de ese periodo, mi papá dejó a mi mamá. Nadie sabía exactamente por qué. Él solo le dijo que ya no estaba enamorado de ella y se negó a dar más explicaciones. Mi mamá estaba decidida a descubrir la verdad, así que incluso contrató a un investigador privado. Durante los meses siguientes tuve ese mismo sueño un par de veces más. Un día, mi mamá me sentó para hablar conmigo. Me dijo que por fin había descubierto la razón por la que mi papá se había ido y que no era nada agradable. Había estado teniendo una aventura con otra mujer. Lo primero que le pregunté fue: ¿era la señora que trabajaba con él? Mi mamá se quedó completamente pálida y me preguntó: ¿cómo lo sabías? Entonces le conté todos aquellos sueños. Mi mamá es una mujer cristiana y cree que fue una advertencia de Dios. Aunque, sinceramente, si ese era el caso, creo que habría sido más útil que ella tuviera esos sueños y no yo, que era solo un niño y no entendía qué estaba pasando. Lo curioso es que, después de contarle todo, nunca volví a tener ese sueño ni ningún otro en el que encontrara a mi papá con otra mujer. Cuando era niño compartía habitación con mi hermana. No teníamos muchas cosas, pero sí una gran bolsa llena de juguetes heredados que guardábamos dentro del armario. Era un armario viejo y sencillo, con una sola repisa en la parte superior y el resto del espacio destinado a colgar ropa. Uno de esos juguetes era una cajita musical de cuerda, de las que funcionan con un cilindro metálico que produce la melodía. Solo podía tocar una canción, la clásica estrellita, ¿dónde estás? Con el tiempo dejamos de jugar con ella, pero la conservamos por el valor sentimental que tenía. Era el único juguete de ese tipo que poseíamos. Los demás eran juguetes comunes de plástico o madera, además de algunos electrónicos que funcionaban con pilas. Una noche, antes de dormir, guardamos todos los juguetes en la bolsa y la volvimos a meter en el armario. Nos cepillamos los dientes, nos acostamos, hablamos un rato y apagamos la luz. Entonces la cajita musical empezó a sonar. Nos asustamos un poco, pero pensé que la cuerda se habría quedado enganchada entre los demás juguetes y que, al soltarse poco a poco, había comenzado a girar sola. Me levanté para abrir el armario, pero enseguida me di cuenta de algo imposible: la melodía que estaba sonando era completamente distinta. Antes de que pudiera abrir la puerta, la música se detuvo. Le dije a mi hermana que seguramente habíamos escuchado mal y que la cuerda simplemente se había atorado con otro juguete. Intentamos olvidarlo y nos fuimos a dormir. Pasaron varios días. Se lo conté a mi mamá y ella pensó que mi explicación tenía sentido, así que nos dijo que no nos preocupáramos. Pero unos días después volvió a ocurrir, esta vez en pleno día. Mi hermana y yo nos miramos al mismo tiempo mientras escuchábamos aquella melodía desconocida salir del interior del armario. Sonó durante casi 1 minuto entero. Abrí el armario, saqué la bolsa y empecé a vaciarla. Cuantos menos juguetes quedaban dentro, más fuerte se escuchaba la música. Y, de repente, igual que la vez anterior, se detuvo. Tomé la cajita musical y tiré de la cuerda.
Sonó Estrellita, ¿dónde estás? Como siempre. Vacié por completo el armario, me subí a una silla para revisar la parte de arriba, miré detrás del mueble y comprobé todos los juguetes. No había absolutamente nada más que pudiera producir aquella melodía. Le pedí a mi mamá que tirara la cajita o la donara porque estábamos convencidos de que algo no estaba bien. Antes de hacerlo, ella incluso la abrió para comprobar que no escondiera algún mecanismo extraño, como un segundo cilindro. Pero estaba completamente normal, un solo cilindro y una sola melodía. Después de que se deshiciera de ella, nunca volvimos a escuchar aquella otra canción. Con los años le pregunté varias veces a mi hermana para asegurarme de que no fuera un recuerdo inventado o un sueño. Ella lo recuerda con total claridad. Incluso puede describir la cajita y recuerda cómo yo tiraba una y otra vez de la cuerda esperando que volviera a sonar aquella melodía desconocida. Así que sabemos que ninguno de los dos lo imaginó. Cada uno vivió otras experiencias extrañas por separado mientras crecíamos, pero esa fue la única ocasión en la que ambos vimos y escuchamos exactamente lo mismo. Incluso hoy, las cajitas musicales siguen dándome muy mala espina. Una vez vi una luz rojiza anaranjada en el Parque Nacional Joshua Tree que, al principio, parecía la linterna o la lámpara frontal de alguien que iba corriendo. Mi esposa y yo estábamos en medio de la nada observando las estrellas, así que pensamos que quizás esa persona venía hacia nosotros. La luz avanzaba con un movimiento de vaivén muy parecido al de alguien trotando a un ritmo tranquilo. Pero, después de un rato, sin dejar de moverse, comenzó a elevarse lentamente. Siguió flotando hasta que dejó de dar esos pequeños saltos y ascendió unos 15 metros antes de empezar a alejarse. Como parecía que iba a desaparecer en el horizonte, nos subimos al auto y decidimos seguirla. Mientras conducíamos, la luz continuó elevándose hasta unos 30 o 45 metros y siguió ascendiendo. La seguimos durante unos 20 o 30 minutos, hasta que terminó muy alta en el cielo. Para entonces, el tono rojizo anaranjado había cambiado y ya tenía el mismo color que una estrella normal. Finalmente dejó de moverse y comenzó a desvanecerse poco a poco, como si estuviera rodeada por una ligera neblina, aunque la noche estaba completamente despejada. Nos detuvimos y nos quedamos mirándola durante unos 20 minutos, totalmente desconcertados. Bajamos del auto y no podíamos encontrarle ninguna explicación. Al final, simplemente parecía una estrella más, completamente inmóvil. Decir que quedamos impactados sería quedarse corto. Decidimos dar por terminada la noche y regresar al hotel, ya que estábamos de viaje por carretera. Durante todo el trayecto seguimos observando esa luz, que seguía viéndose como una estrella común. Pero cuando nos acercamos a la ciudad y a las luces urbanas, ocurrió algo aún más extraño, aquella supuesta estrella pasó a ser la más brillante de todo el cielo. Hasta el día de hoy me cuesta contar esta historia porque suena demasiado increíble para ser verdad. Conducía desde Colorado hasta California y hay un tramo de aproximadamente 160 kilómetros en medio de la nada donde no existe ni una sola gasolinera. Ya había hecho ese viaje varias veces, así que sabía que debía estar atento a los letreros que advertían que pronto no habría donde cargar combustible. No sé cómo, pero esa vez simplemente no los vi. Poco después noté que el indicador de gasolina seguía bajando y empecé a ponerme nervioso. Caía una mezcla de lluvia y aguanieve, el viento era muy fuerte y, cuando la aguja llevaba un buen rato marcando por debajo de vacío, decidí salir de la carretera de 2 carriles para intentar pedir ayuda. Pensé en llamar a la asistencia en carretera para que me llevaran combustible o, con un poco de suerte, encontrar a algún camionero que tuviera un bidón con gasolina. Me estacioné en un pequeño camino lateral, pero ninguna llamada lograba salir. Ni la asistencia en carretera ni mi seguro respondían porque estaba demasiado lejos de cualquier lugar y el mal clima empeoraba la señal. Los camioneros que pasaban me dijeron que solo llevaban diésel, no gasolina. Ahí fue cuando realmente empecé a asustarme.
No soy una persona especialmente religiosa, pero empecé a rezar para que alguien me ayudara. Mientras esperaba, vi cómo el indicador de gasolina comenzaba a subir lentamente. Me quedé mirándolo, completamente atónito, mientras ascendía hasta marcar aproximadamente un cuarto de tanque. Pensé que, tal vez, con eso podría llegar a la siguiente gasolinera. Volví a incorporarme a la carretera y, poco después, descubrí que el enorme camión de carga con el que había ido circulando casi todo el trayecto había sido volcado por los fuertes vientos. Si hubiera seguido conduciendo a su lado, probablemente me habría aplastado o habría sufrido un accidente muy grave. Hasta hoy sigo creyendo que algo me obligó a salir de la carretera aquel día. Tenía un vínculo increíblemente fuerte con mi perra Abby. Poco antes, mi prometida había terminado la relación y yo estaba pasando por uno de los peores momentos de mi vida. Abby era la única razón por la que me levantaba de la cama cada mañana. Hacíamos absolutamente todo juntos. Un día le diagnosticaron un cáncer terminal muy agresivo. Los veterinarios dijeron que solo le quedaban unos pocos meses de vida. Muchas noches salía al patio y hablaba con el cielo. No soy una persona religiosa, pero le rogaba a lo que fuera que existiera al otro lado que la cuidara, que la protegiera y que se asegurara de que estuviera bien cuando llegara el momento. Porque tendría que emprender ese viaje sin mí. Siempre terminaba diciendo lo mismo. Envíame una estrella fugaz para que sepa que está bien. Lo repetía una y otra vez. Era muy claro con esa petición. Cuando Abby ya estaba en sus últimos días, salía todas las noches esperando ver una estrella fugaz, pero nunca aparecía ninguna. 3 días después de que falleció, vi un grupo de estrellas que, por alguna razón, me recordó a Abby corriendo y jugando en el parque, con las orejas levantándose y moviéndose mientras corría. Cuanto más las miraba, más sentía que era ella. Entonces me invadió una sensación de paz tan intensa que, casi sin darme cuenta, susurré. ¿De verdad eres tú, Abby? Y justo antes de terminar la frase, la estrella fugaz más grande y brillante que he visto en toda mi vida cruzó el cielo. Fue tan intensa que, por un instante, pensé que iba a caer justo delante de mí. Lo que todavía me pone la piel de gallina es el momento exacto en que ocurrió. La estrella apareció precisamente mientras estaba diciendo, ¿de verdad eres tú, Abby? La sincronía fue tan perfecta e inmediata que aún hoy me cuesta encontrarle una explicación. Y era increíblemente brillante, mucho más que cualquier otra estrella fugaz que haya visto. Todavía puedo ver ese grupo de estrellas casi todas las noches. Solo tengo que salir al patio y allí está, como si pudiera verla otra vez. Entre las 4 y las 5 de la madrugada brillan con una intensidad especial. Es una vista hermosa y, desde entonces, cada vez que pienso en Abby también recuerdo aquella estrella fugaz y la paz que sentí, como si el universo me hubiera enviado un último mensaje para decirme que todo estaba bien. No me gusta contar esta historia y a mi esposa tampoco. Durante años ha sido nuestro secreto. En su momento se la contamos a unos pocos amigos cercanos, pero, por la forma en que reaccionaron, decidimos no volver a hablar del tema. Hace algunos años, cuando todavía éramos novios, estábamos sentados en el patio trasero de mi casa. Era alrededor de la 1 de la madrugada y coincidía con luna nueva. Siempre me ha apasionado observar las estrellas, así que esa noche ella me acompañaba. Estábamos conversando tranquilamente y disfrutando del cielo. Hacía un poco de frío, el calor del día ya había desaparecido y la visibilidad era increíble. Las estrellas se veían con una claridad impresionante. De vez en cuando pasaba algún satélite y nosotros permanecíamos recostados en unas sillas de camping, disfrutando del momento. De repente, el objeto más grande y más negro que he visto en mi vida apareció sobre nosotros, bloqueando el cielo nocturno. Era un triángulo gigantesco con 5 luces, una en la punta, 2 en el centro y una en cada extremo. Las luces eran de un tono blanco azulado muy tenue. Ninguna parpadeaba.
Todo el objeto era de un negro sólido. Las estrellas desaparecían dentro de su silueta y el triángulo parecía incluso más oscuro que el propio cielo. Podíamos distinguir perfectamente su forma mientras avanzaba lentamente sobre nuestras cabezas. Era inmenso. Lo más extraño es que no emitía absolutamente ningún sonido. Ni el más mínimo. Sin embargo, ambos teníamos la sensación de poder sentirlo. Me recordaba a esas antiguas radios portátiles de los años 90, como si produjera una vibración que podía percibirse en los huesos. Era una sensación completamente surrealista. No se desplazaba extremadamente despacio, pero sí lo suficiente como para que ambos lo señaláramos, nos miráramos varias veces y nos preguntáramos si realmente estábamos viendo lo mismo. Mientras avanzaba, las estrellas iban reapareciendo detrás de él. Incluso recuerdo que el aire tenía un extraño sabor metálico, como el de unas monedas de cobre. Siempre me he preguntado si estamos solos en el universo, y todavía sigo haciéndomelo. No sé si aquello era tecnología desconocida, algún proyecto secreto o algo que simplemente no podemos explicar. Lo único que sé es que agradezco enormemente que mi esposa estuviera conmigo esa noche, porque si hubiera estado solo estoy seguro de que jamás habría convencido a nadie de que realmente ocurrió. Ese momento quedó grabado para siempre en mi memoria. Desde entonces nunca he vuelto a ver nada siquiera remotamente parecido, aunque, por extraño que suene, ojalá algún día vuelva a suceder. Hablaba de esto precisamente anoche. No he logrado encontrar una explicación y, si alguien tiene una idea, me encantaría escucharla porque sigo abierto a cualquier posibilidad. Eran alrededor de las 9:30 de la noche. Iba conduciendo por una avenida bastante transitada de mi ciudad, con 3 carriles en cada sentido, camino al supermercado. Había algunos autos más circulando. De repente vi en el cielo un enorme semicírculo blanco, mucho más grande que la luna o el sol. Parecía estar increíblemente cerca y brillaba con una intensidad impresionante. No podía dejar de mirarlo. Lo único que pensaba era, ¿todo el mundo estará viendo esto también? Estaba a menos de 400 metros de llegar al supermercado, y menciono la distancia porque todo ocurrió muy rápido. Mientras seguía observándolo, entré al estacionamiento y, justo en ese momento, aquel brillante semicírculo se dobló sobre sí mismo y desapareció. La única forma en que puedo describirlo es como si fuera un ala gigantesca batiéndose una sola vez. Un ala enorme, completamente blanca y luminosa. Apenas estacioné, bajé del auto para ver si alcanzaba a distinguir algo más, pero ya no había nada. Había desaparecido por completo. Ojalá hubiera seguido hasta la zona del estacionamiento donde había más gente para preguntar si alguien más lo había visto. No había demasiadas personas a esa hora, pero me habría gustado conocer el punto de vista de otra persona. Estoy casi seguro de que los conductores de los 2 autos que iban cerca de mí también vieron algo, porque los 3 redujimos la velocidad al mismo tiempo. Pero todo fue tan rápido que, en un instante, apareció y al siguiente ya no estaba. La noche estaba completamente despejada. Se veían la luna y las pocas estrellas que normalmente pueden observarse desde una ciudad. Vivo en una zona bastante poblada, así que no suelo ver muchas más que esas. He intentado encontrarle una explicación. Lo más cercano que se me ocurrió fue que quizás se tratara de la luz de un helicóptero reflejada de alguna manera extraña en una capa de humedad, pero nunca vi ningún helicóptero. Solo intentaba darle algún sentido. Esto ocurrió a finales de la primavera o principios del verano, por si ese detalle sirve de algo. He visto muchas cosas curiosas en el cielo que luego terminaron teniendo una explicación. He visto los satélites y lanzamientos de SpaceX, faroles flotando sobre la autopista, esos extraños pilares de luz que a veces aparecen en la atmósfera, estrellas fugaces, eclipses e incluso a Saturno brillando con una claridad increíble. Pero jamás he vuelto a ver algo como aquella enorme ala blanca y luminosa que pareció batirse una sola vez antes de desaparecer.
Historia de miedo. Cuando tenía 7 años, mi papá estaba en la sala trabajando en una mesa mientras yo acababa de acostarme. Mi habitación quedaba bastante lejos de la sala. Tenía una litera y dormía solo en la cama de abajo. Por alguna extraña razón, empecé a escuchar el sonido más aterrador que he oído en mi vida. Venía de afuera de mi ventana. Sonaba como si una criatura enorme y muy pesada estuviera respirando con muchísima fuerza. En mi mente de niño lo comparé con Pie Grande o con un gorila gigantesco jadeando justo afuera. Era espeluznante. Estaba muerto de miedo, aunque al menos me consolaba pensar que esa cosa seguía del otro lado de la ventana. Pero entonces ocurrió lo más extraño. De un momento a otro, el sonido pasó de estar afuera a escucharse justo encima de mi litera. En ese instante entré en pánico. Estaba completamente aterrorizado, pero hacía todo lo posible por no hacer ningún ruido. Cada vez que me movía, juraría que aquella respiración se hacía más fuerte. Mi instinto me decía que debía salir corriendo o defenderme, pero el miedo me tenía completamente paralizado. Sentía que, si intentaba correr hacia donde estaba mi papá en la sala, esa cosa me atraparía antes y me partiría en dos. Sé que no estaba soñando, porque seguía escuchando a mi papá trabajando en la otra habitación. Además, nunca en mi vida había sentido que el corazón me latiera con tanta fuerza como esa noche. Al final, la respiración desapareció. Hasta el día de hoy no tengo la menor idea de qué fue. Tal vez solo fue mi imaginación, tal vez hubo otra explicación, o quizá no. Lo único que recuerdo con absoluta claridad es la sensación de que estaba a punto de morir. Cuando tenía unos 12 o 13 años, mi hermana mayor había salido al baile de bienvenida de la escuela y yo me había quedado en casa con mi mamá. Nos quedamos despiertos viendo una película bastante larga y, alrededor de las 11 de la noche o la medianoche, que era más o menos la hora a la que mi hermana debía regresar, escuché que llamaban a la puerta trasera y que alguien intentaba mover la manija para abrirla. Mi mamá se había quedado dormida en el sofá, así que me levanté pensando que era mi hermana y que quizás había olvidado las llaves. Mientras caminaba hacia la puerta, los golpes continuaban. Incluso dije en voz alta que ya iba, porque parecía estar muy impaciente. La puerta trasera tenía una ventana y, al acercarme, la vi claramente de pie en el porche. Llevaba el mismo vestido y el mismo peinado con los que había salido esa noche. Lo extraño era que no estaba mirando hacia la puerta, sino hacia el patio, a su derecha. Abrí la puerta. Y ya no había nadie. Salí al patio, recorrí el callejón llamándola por su nombre, pero no encontré a nadie. Me asusté tanto que regresé corriendo a la casa. Unos 30 minutos después, mi hermana llegó de verdad y abrió la puerta con sus propias llaves. Le pregunté si había estado allí antes y me respondió que no. Cuando le conté lo que había pasado, también se quedó completamente desconcertada. Es posible que todo haya sido producto de mi imaginación, pero nunca antes ni después de esa noche volví a vivir algo parecido. Es curioso porque crecí en una familia muy religiosa y, aunque de adulto dejé de creer, sigo convencido de que existen cosas que todavía no comprendemos. En la casa de mis padres presencié fenómenos que nunca pude explicar, objetos que parecían moverse solos, puertas que se abrían o se cerraban de golpe y voces que provenían de ninguna parte. Sé que esto puede sonar como el relato de alguien con algún problema mental, pero la mayoría de esas experiencias no las viví solo. La primera ocurrió cuando mi padrastro escuchó pasos detrás de él. Al darse la vuelta, vio la silueta de una persona caminando a su espalda. La figura giró al mismo tiempo que él hasta que terminó mirando directamente hacia una pared y desapareció. A la mañana siguiente mi mamá me contó lo ocurrido. Salí de su habitación pensando que seguramente estaban exagerando y, mientras cruzaba la sala, pensé para mis adentros. Si realmente hay algo en esta casa, que me asuste ahora mismo. En ese instante sentí que algo no estaba bien.
Pasé frente al espejo de la sala y giré la cabeza para mirar mi reflejo. Era yo, pero no hacía lo mismo que yo. Mientras permanecía completamente inmóvil, mi reflejo estaba de perfil y movía los brazos de un lado a otro, como si caminara alegremente. Hasta hoy se me pone la piel de gallina al recordarlo. Durante aproximadamente un año siguieron ocurriendo cosas extrañas, sombras en pleno día, puertas que se abrían y se cerraban solas y otras situaciones difíciles de explicar. Pero el episodio más extraño involucró algo que parecía imitar a las personas. Una tarde mi hermano y yo estábamos viendo televisión en mi habitación. La ventana daba directamente al porche delantero, así que cualquiera que pasara podía vernos. Escuchamos llegar el auto de mi padrastro después del trabajo. Lo vimos caminar frente a la ventana. Nosotros lo saludamos con la mano. Él nos miró, puso los ojos en blanco y siguió caminando hacia la casa. Nos molestó bastante su actitud. Le dije a mi hermano que, cuando terminara el programa, saldríamos a saludarlo de todas formas. Mientras seguíamos viendo televisión escuchamos abrirse la puerta principal. Después oímos claramente cómo abría el refrigerador, los armarios de la cocina y caminaba por la casa. Parecía estar preparándose algo para comer. También escuchamos que iba a su habitación y luego regresaba a la cocina. Cuando terminó el programa salimos para saludarlo. La casa estaba completamente oscura. No había ninguna luz encendida. Entré en su habitación. Estaba vacía. No se escuchaba absolutamente nada. Le dije a mi hermano. No está aquí. La casa está completamente vacía. Salimos al camino de entrada y, en ese mismo momento, vimos llegar el auto de mi padrastro. Se bajó, pero llevaba otra ropa. Lo saludamos y le pregunté si había llegado antes, se había cambiado y luego había vuelto a salir. Me respondió que ni siquiera había ido a trabajar ese día y que acababa de regresar de reunirse con un amigo. Le contamos todo lo que habíamos visto y escuchado. Su única respuesta fue: nunca le presten atención a cosas como esa. Si lo hacen, solo les dan más fuerza. Mi hermano todavía odia hablar de aquel episodio. Años después tuvimos un nuevo vecino. Un día mi padrastro y yo estábamos reparando uno de sus autos cuando vimos al vecino de pie al final de su entrada, completamente alterado. Nos acercamos para preguntarle qué ocurría. Lo primero que dijo fue: sé que probablemente no me van a creer, pero les juro que no estoy mintiendo. Entonces nos contó que durante los últimos 6 meses había estado viviendo exactamente las mismas experiencias que nosotros. Normalmente nunca hablábamos de esto con nadie porque sonaba demasiado absurdo, pero cuando empezó a describir las sombras y a una figura que aparecía detrás de las personas, supimos inmediatamente de qué estaba hablando. Él nunca vio a alguien imitando a otra persona, pero tanto él como toda su familia aseguraban haber visto a una mujer colgando dentro de la casa, flotando lentamente de una habitación a otra. Mi mamá también decía haberla visto en nuestra casa. La única vez que yo la vi estaba bajo los efectos de unas sustancias alucinógenas, así que siempre asumí que había sido una alucinación. Sin embargo, todas las experiencias que viví durante la secundaria ocurrieron cuando estaba completamente sobrio. No sé si todo podría explicarse por una fuga de gas, algún fenómeno ambiental o incluso por sugestión, pero estas experiencias hicieron que cuestionara muchas cosas sobre la realidad. Y no fueron las únicas. Hubo una ocasión en la que trabajé haciendo inventario en un edificio del centro de Los Ángeles con fama de estar embrujado. La actividad extraña era tan constante que mis compañeros y yo nos negábamos a entrar solos a cualquiera de las habitaciones. A principios de este año estaba en casa de un amigo explicándole por qué siempre tengo la costumbre de cerrar bien las puertas antes de irme, debido a todo lo que viví en la casa de mis padres. Mientras hablaba, la puerta hizo un pequeño ruido, se abrió sola y luego se cerró de un portazo. El año pasado también iba conduciendo por unas carreteras secundarias cerca de Juniper Hills, California, con 2 amigos para hacer fotografías nocturnas.
Los tres vimos una criatura de más de 2 metros de altura cruzar la carretera corriendo. Se desplazaba en una especie de carrera agachada, pero era enorme. No sé muy bien cómo terminar esta historia. La verdad es que ya no le tengo miedo a este tipo de cosas. A veces incluso me resultan más molestas que aterradoras. Siempre termino pensando lo mismo cuando ocurre algo extraño. ¿Por qué nunca tengo una cámara lista en ese momento? Todo sucede de manera completamente impredecible. Y, aunque estas son las experiencias más interesantes, ni siquiera son todas las que me han pasado.